notificación de que empezamos la grabación. Espero yo que algunos niños no se hayan metido en otro video, porque podría pasar eso. Vaya, vamos a silenciar. Vaya, está. Vaya, lo que vamos a ver ahora es la sociología o una introducción a la sociología. Vamos a ver cuáles son los orígenes de esta ciencia, de que es bastante reciente. Por ejemplo, la filosofía es una ciencia bastante antigua. Vamos a ver quién tiene activo el... Hay que silenciar los micrófonos. Sí. No, aquí no tienen. Ah, mira, tenés el micrófono. Ya te ahorita lo silencio. Va. La ciencia, la sociología, que es una ciencia bastante reciente del siglo XVIII, entonces vamos a ver por qué la necesidad de desarrollar el estudio de lo social. Recuerden que la sociología se encarga de lo social y de cómo los comportamientos generales muestran patrones. De eso se trata. Hola, hola, no sé quién tiene activo el micrófono. Ahora es Amílcar. Hay que silenciar. Vaya, ya lo silencié desde acá. Vaya, y la diapositiva 2, estamos en la 2, que dice el hombre y la mujer en sociedad. Nosotros asumimos que vivir en sociedad es un hecho natural y casi no nos ponemos a pensar en ello. Un pez que vive en los océanos, pues no está pensando ¿y por qué vivo acá? Y si está bueno, no está bueno, no lo está pensando. Y también nosotros hay elementos, no vamos a pasar pensando que por qué respiramos, que por qué vivimos en sociedad, casi lo tomamos como que es algo así, ya dado, ya natural en nosotros. Sin embargo, no es tanto que sea natural, sino que es una invención de los mismos seres humanos. Entonces, vivir en sociedad o lo social es tan importante como respirar. Respirar es una de las funciones más básicas. Si no podemos respirar, no podemos vivir. Y asimismo, si nosotros no vivimos en sociedad, hay muchas funciones que no las podemos desarrollar. Podríamos, en un dado caso, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pretender que vivimos fuera de la sociedad. Y acá les pregunto, ¿es posible un hombre o mujer fuera de la sociedad? Y todos ustedes ya saben de este cuento o historia de Tarzán, que Tarzán vivió mucho tiempo fuera del conglomerado social. Y fuera de la sociedad adquiere él unas formas que no son humanas, sino más bien animales. Entonces la pregunta ¿es posible que nosotros vivamos fuera de este conglomerado social? Biológicamente no es posible. Les puse ahí una oración. No es posible porque los seres humanos tenemos un proceso de socialización que es bastante largo. ¿Cuántos años creen que dura el proceso de socialización de los seres humanos? Vamos a ver, Manuel, abra micrófono y conteste. Vida, literalmente, porque a menos que uno sea así como él, como en la película, el que se aleje, siempre está rodeado de personas y por lo menos aunque sea un hola o una palabra de socializar, siempre la va a decir. Ajá, ¿y cuántos años crees que dura el proceso en que nos enseñen cómo comportarnos en sociedad? Dame un número. Como 25 años, no sé, 25 de 30 años. ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? Bueno, porque como que a los 25, o sea, como que de 25 a 30 años, como cuando uno ya comienza a trabajar, los que estudian, o sea, los que estudian en la universidad, que salen y que ya comienzan a trabajar y entonces ya no tienen así como que estar, que nadie les enseña, ya son ellos los que comienzan a defenderse, aunque sí pueden seguir socializando en la cuestión de los trabajos.
Vaya, muy bien, Manuel. Vamos a silenciar tu micrófono. Ahí está. Vamos a ver quién más nos puede ayudar. Aquí está también Raúl. Vamos a ver, Raúl, ¿qué piensa usted? Abra micrófonos y dígame un número. Del 1 al 100, ¿cuántos, por decir algo, verdad? ¿Cuántos años cree usted que dura el proceso de socialización de los seres humanos? Hola, hola, Raúl. Se me durmió este niño. Ha de estar haciendo otra cosa. Vamos a ver quién más nos quiere ayudar. A ver, Rocío, Padilla. Ajá, Raúl, escribe. Si no puedes, si no tienes micrófono, escribí un número. Ajá, la pregunta para todos es, ¿cuántos años creen ustedes? Correcto, Raúl, no te sirve el micrófono, pero escribí ahí en el chat. ¿Cuántos años creen ustedes que dura el proceso de socialización? Regáleme un número, vaya, Raúl dice que 80 años. Hay diferentes interpretaciones de eso, ¿verdad? Para lo que nosotros hemos considerado socialmente el número 18 o 21 en algunos países ya nos da como un parámetro. A los 18 en El Salvador, Esmeralda dice que toda la vida. A los 18 en El Salvador, los seres humanos nos convertimos en ciudadanos. Vaya, oigan eso que les estoy diciendo. A los 18 nosotros ganamos algunos derechos que anteriormente no los teníamos. A los 18 se nos considera como seres humanos capaces de tomar otro tipo de decisiones. ¿Por qué será que a un niño no lo dejamos que ejerza su derecho al sufragio? ¿Por qué nosotros esperamos a que sean los 18 o en algunos países es hasta los 21? Entonces, es ese número el que se considera como el parámetro en las sociedades occidentales. A los 18 consideramos que una persona ha aprendido lo suficiente como para tomar ciertas decisiones. Y como ustedes dicen, todo el tiempo estamos aprendiendo. Hasta que nosotros nos morimos, no termina nuestro proceso de aprendizaje. Sin embargo, socialmente, vamos a decir que a los 18 nosotros adquirimos una serie de derechos que son importantes. Y Raúl dice, por eso dio una cantidad tan elevada. Es correcto, ¿verdad? El proceso de aprendizaje para los seres humanos nunca termina. Hasta el último momento, hasta el último aliento, siempre estamos aprendiendo. Pero no se les olvide esa otra partecita que tiene que ver con cuando nosotros nos convertimos en ciudadanos de nuestro país, capaces de tomar ciertas decisiones, porque no nos lo permiten antes. Y Tarzán no era un ser humano, porque lo que nos hace seres humanos no es la apariencia física. Si solo con eso nos quedáramos, pues el ser humano no necesitaría de una cultura. Lo que nos hace a nosotros seres humanos es todo lo que aprendemos, todo lo que socialmente, históricamente se ha ido acumulando, no es como nos vemos. Claro, eso es parte de lo que somos, pero no es lo único. En la diapositiva 4, entonces vemos que hay pautas y patrones de conducta social, el aprendizaje, los modos de comportarse, de relacionarse y de comunicarse. Eso es lo que nos hace seres humanos. Y patrón, ¿qué es lo que significa? Significa una regularidad. O sea que los seres humanos tenemos diversas formas de comunicarnos, pero comunes en cierto espacio territorial. Por ejemplo, cuando dicen, es que los salvadoreños somos, ¿a eso cómo se le llama? Eso es un patrón, eso es un patrón. Y entonces cuando dan los $300, ¿creen ustedes que ya se sabía que el salvadoreño iba a llegar a abarrotar los lugares y todo lo demás? Sí, ya se sabía. ¿Por qué? Porque ese es un patrón cultural propio de nosotros los salvadoreños.
ya lo sabemos. Entonces, ahora bien, los patrones, los modos de comportarse, ¿son modificables o no? Esa es una pregunta importante. La sociología dice que las sociedades están en constante cambio. No hay sociedades estáticas, entonces los patrones se pueden cambiar. Y una manera de cambiarlo, un elemento importante es la educación. Un pueblo, mientras más educado académicamente está, sus patrones, sus formas de comportarse, pues serán más afines a lo que se necesita a partir de cualquier momento y cualquier situación. Por ahí decía Raúl, toda la vida estamos aprendiendo. Eso es correcto, ¿verdad? Toda la vida. Y los seres humanos debemos ser capaces también de enfrentarnos a los cambios. Miren lo que está pasando ahorita con esto del COVID. Aprendiendo a estas alturas de la vida a lavarnos las manos. No sabemos lavarnos las manos. Hay gente que solo agua se pone en las manos y cree que con eso ya es suficiente. Miren, esa es una cosa que en el siglo XIX, creo yo, se descubrió, que las bacterias y no sé qué, y nosotros en el siglo XXI todavía tenemos población que no comprende, porque no está educada, no comprende que debe lavarse las manos con jabón. Si eso es algo bien básico, ¿verdad? Bien obvio, pero hay gente que no lo sabe. Entonces, otras personas, y yo he visto muchas publicaciones en las diferentes universidades, de los estudiantes de diferentes universidades, que no entienden las clases en línea, que no saben cómo van a hacer, o sea, que no tienen posibilidades de adaptarse a lo nuevo que está ocurriendo. Nuevo para nosotros, ¿verdad? Porque la educación en línea ha existido siempre, o sea, desde hace mucho tiempo. Pero que a este país llamado El Salvador no ha llegado la educación en línea, y a toda Latinoamérica, y entonces nos agarran como así de buenas a primeras, y todo el mundo no encuentra qué hacer. Ahora, el que sobrevive es la persona que puede adaptarse a los cambios, y yo los felicito a ustedes porque la mayoría está bien atento a las cosas y a veces se rebusca ahí en su casa, y eso ¿qué significa? Que ustedes están mejor preparados que otros estudiantes para el cambio. Entonces, no es aquí el más inteligente, ¿verdad? Sino el que puede adaptarse a las cosas que se necesitan en el momento. Ahora, ¿creen que no hay profesores en todas las universidades que no saben qué hacer? Que no solamente por cuestiones de su edad, que no saben ellos cómo van a hacer una reunión, no sé qué, por supuesto, o sea, que no tienen capacidad de resiliencia, de adaptarse al cambio. A ver qué dice ahí Mónica, me cae una notificación, no sé de dónde, porque no está aquí en el chat, no sé dónde está escribiendo. Y ha de estar en otra. Sí, fíjate, eso te iba a decir, que si ustedes pueden, escríbanle, porque eso es lo que yo no puedo ahorita. Deben estar en otra conversación, en otra videollamada. Es que ese es el problema de esto, por eso yo les digo que no se conecten antes, cabal, a las 7 todos, pero es casi imposible. Entonces, si le pueden escribir, quiero ver, creo que aquí hay un link también de la conversación para que se los pongan ahí, porque yo ahorita no puedo. Porque si no me salgo de acá. Sí, porque por ahí están escribiendo. Juan dice, ay no, qué barbaridad. Bueno, Aristóteles, ya ven que Aristóteles lo tenemos en sociología, en filosofía y en todo. Pero él decía que los seres humanos somos un político. Es como un animal político, decía él. Un animal político. No se sientan ofendidos que digan animal, ni es motivo de broma. Biológicamente somos una especie que hemos venido en una evolución constante, muy lenta, por cierto, muy lenta, de millones de años, pero no es motivo de ofensa eso de que es un animal político. Entre comillas,
un ser social por naturaleza que solo alcanza su verdadera naturaleza viviendo en la polis. Eso es lo que quería decir Aristóteles. O sea que el ser humano solo se convierte en eso cuando vive en las ciudades. Vaya, fíjense lo que decía Aristóteles en la Grecia antigua. Antes los seres humanos, antes de vivir en ciudades, ¿cómo vivían los seres humanos? Cuéntenme. Antes de vivir en sociedades. Vamos a ver, Amílcar. Amílcar, ¿dónde estás? Miren, ¿y por qué están escribiendo un montón de mensajes fuera de esto? Ay, si ustedes pueden, contesten, que yo no puedo. Están en 2 reuniones, Liz. Aquí me sale que hay 2 reuniones ahora. Pero en la otra no hay nada, hay que decirles que se pasen a esta reunión. Es que abren otro video, es lo que yo por eso les mando las indicaciones así bien extensas, pero de todas maneras no surte efecto. Vaya, ¿cómo vivían los seres humanos antes de vivir en ciudades? Cuéntenme, ¿qué saben ustedes de eso? Ah, pero ya se están uniendo otros, veo yo. Ajá, vamos a ver. Jenny, ya que estás ahí, ¿cómo vivían antes los seres humanos, antes de vivir en ciudades? Pues muy diferente, creo que todos eran más cercanos a su familia y tal vez a sus vecinos, pero no tenían tanta como socialización como la tenemos ahora en día nosotros. A los demás. Yo pienso que vivían bien alejados, o sea, vivían como en, bueno, ahora en este tiempo, ¿verdad? Hay campamentos que se les dice que a veces se van personas, ya sea para algún lugar, va, y lo que hacen es poner su mini campamento allí, como para 2, 3 personas, y allí se quedan. Pienso que así era como vivían antes de vivir así en sociedades. Aquí puedo invitar a los demás. Quiero ver quiénes están en la otra conversación. Marlon no se ha unido todavía. ¿Cómo no? Yo solo les estaba dando indicaciones para que se puedan unir a esta clase. Gracias, Marlon. Gracias. Vaya, perfecto. Muy bien. Bueno, Liz. Vaya, entonces, está bien, pero tienen que aprenderse algo. Apréndanse esto que les voy a decir. Los seres humanos antes vivían nómadas. Vaya, lo contrario de vivir en ciudades es vivir nómadas. ¿Nómadas qué significa? Que andaban de un lugar a otro, ya saben ustedes, y que andar de un lugar a otro significa que yo me voy para este o para el otro lugar en relación a los recursos que necesito obtener. Por ejemplo, si ellos andaban con animales, tenían animales, entonces andaban buscando el lugar en donde los podían llevar a pastar y todo eso. Entonces se movían en función de cómo conseguir alimentos para ellos o para sus rebaños, para los animales que tuvieran. Vaya, entonces la vida nómada tenía también sus ventajas, porque los seres humanos podían conseguir de todo tipo de alimentos. Tal vez hablamos de eso en otra clase, pero tienen que memorizarlo. Lo contrario de vivir en la polis es vivir nómada. Y esas formas de organización, ¿cómo son? De tribu, vaya, lo que ustedes estaban mencionando ahí, ¿verdad? Eran formas de organización básicas, pero funcionaban. De hecho, hay muchos estudios antropológicos que señalan que la comida que podían conseguir cuando eran nómadas era de muchísimo mejor que la que tenemos ahora. Que ya ven ustedes que por ejemplo, los salvadoreños, ¿qué es lo que comemos todos los días? Frijoles, arroz, huevos y plátano. Ay, pupusas. Fin del cuento. Entonces, es una dieta pequeña,
pequeña que no cubre con todos los requerimientos, ¿verdad? Hay estudios de eso. Vaya, entonces, ¿y creen que memorizan esa parte de vivir en la polis? Significa vivir en la ciudad. Vivir en la ciudad. Vaya, muy bien. Y dice Aristóteles, el que vive fuera o es un bruto o es un dios. Y como ya ven ustedes lo que veíamos ayer de filosofía, o es una cosa o es otra. Es imposible, es lo que quería decir Aristóteles. Es imposible vivir fuera de la ciudad. ¿Alguien tiene ahí el micrófono? No alcanzamos a escuchar los demás. Pero hoy sí no sé quién es, no me parece. Vaya, y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a silenciar, ya me pareció quién es. La siguiente diapositiva que nos habla de la evolución biológica y social de la especie humana. Lo que quiere decir esto es que los seres humanos no solo han pasado una evolución biológica, sino también una social. Ya ven ustedes pasar de esa vida nómada muy libre en todos los sentidos, a una vida en la polis que estaba fuertemente estructurada. Si Aristóteles estaba hablando desde la cúspide de la pirámide, porque era un hombre que tenía dinero, que tenía prestigio, que era un filósofo, que era de la gente bien querida y amada de su sociedad. No estaba hablando de los que no tienen nada. Entonces, para él, una persona, por ejemplo, un esclavo, porque en la época de Aristóteles había mucha esclavitud, para él, si era un designio divino ser esclavo. ¿Y eso qué significaba? Que yo tenía que aceptar que mi destino era la esclavitud. Claro, si él estaba hablando desde su posición bien privilegiada. Entonces, Aristóteles, que se le señala como el padre de la democracia, ya ven ustedes lo que pensaba. Entonces, esa evolución biológica es lo que ustedes pueden ver en la primera parte, ¿verdad? Que esa es una figura por ahí que encontré en internet, que si alguna vez, bueno, como ustedes no llevan sociales, no llevan antropología tampoco, pero esto se estudia en antropología, cómo el ser humano en un proceso muy lento, les decía yo, muy lento de millones de años, ha ido evolucionando hasta, por ejemplo, erguirse. Ese es un primer paso bien importante. La capacidad de poder caminar, de ser bípedo. Hay muchas osamentas que se han encontrado alrededor del mundo que dan fe de esa evolución. Ya ayer habíamos visto qué significa unir la fe y la ciencia. ¿Cómo se le llama eso? A ver, escríbanme en el chat cómo se le llama a eso de unir fe y razón. ¿Ya se les olvidó? Se llama escolástica. Recuerden, la escolástica. Tenemos que ir. No, Luis, es escolástica. Unir fe y razón es ese movimiento que se llama escolástica. Vaya, entonces, cuando nosotros decimos que los seres humanos han ido evolucionando, no estamos nosotros hablando en contra de ninguna religión ni nada por el estilo. Simple y sencillamente que se han encontrado muchas osamentas. Osamentas son lo que ustedes están viendo ahí en la parte superior. Se han encontrado en donde la capacidad craneal ha ido aumentando a través de los millones de años. No ha sido un proceso lento. La capacidad para procesar, para utilizar el razonamiento del ser humano ha ido aumentando. Asombra entonces que un ser humano con la mitad de la capacidad que nosotros tenemos en este momento haya sido capaz de sobrevivir, porque no la tenía fácil. Alrededor de él había muchas especies animales mucho más grandes, con mucha, quizás más capacidad, más fuerza física, pero el ser humano tenía algo que es más importante que la fuerza física, y es el cerebro. Esto que nosotros tenemos aquí es más importante que la fuerza física, porque nos permitió utilizar herramientas. Y ustedes ven ahí les puse una figurita de los seres humanos utilizando, ¿cómo se llama esa arma que están usando ellos?
Escríbanme en el chat cómo se llama esa arma que están utilizando contra el mamut o elefante o lo que sea. Ajá, ¿cómo se llama? Cuéntenme. Lanza. ¿Cómo? Lanza. Ah, una lanza, vaya. Muy bien, Juan. Como que hay un montón de notificaciones. Ah, la lanza, ajá. Vaya, esa era una punta de lanza Clovis. Clovis, para que ustedes lo memoricen. Clovis, C-L-O. Se lo voy a escribir en el chat. Eso es una punta Clovis. Vaya. Esa punta Clovis es la primera cultura que se data en América. ¿Cultura por qué? Porque esas puntas se tienen que construir a base de percusión, de golpearlas. Entonces, se pasaba ese conocimiento de una generación a otra. Eso significa que no cualquiera podía hacer este trabajo, solo algunos podían aprender o solo algunos aprendían. Entonces, la primera cultura, eso es algo que lo deben anotar en su cuaderno, en América. Y se lo voy a escribir en el chat para que no se les olvide. En América fue la de la punta Clovis. Hay muchos yacimientos en donde se ha encontrado esto. Y fíjense cómo las representaciones generalmente son de hombres que se dedicaban a la caza. Parece que así era. Que ya había una división por género, pero que esa división por género no implicaba necesariamente diferencias sociales. Simple y sencillamente que nosotros sabemos que los hombres tienen mucha... Alguien más ha tomado el control de la presentación. Le vamos a poner recuperar. Eso yo sé que no lo hacen a propósito, sino que estamos aprendiendo a usar la herramienta. Bueno, ¿en qué iba yo? La diferenciación social en ese momento era, y esto no nos debe enojar a las niñas, sino que es ya un hecho biológico. Eso se llama dimorfismo sexual. Ya sabemos que la especie, por ejemplo, entre los animales, macho y hembra no son iguales. Y entre los seres humanos, hombres y mujeres, no somos iguales, ni biológicamente, sobre todo biológicamente, pero esperamos que socialmente seamos iguales en el cumplimiento de nuestros derechos. Entonces, los hombres, siendo más fuertes físicamente, se pueden dedicar a este tipo de actividades, pero también las mujeres se dedicaban a otras que tenían que ver con la recolección de las frutas, de los alimentos y con la preparación de estos. Entonces, había una división social del trabajo por género que no implicaba diferencias sociales. Vaya, se los dije todo enredado, pero eso tienen que memorizarlo. ¿Había división del trabajo? Sí, ¿verdad? Y esa división del trabajo basado en ¿qué? En el género. En el género. Y después ustedes, bueno, cuando llevemos Educación y Sociedad, van a leer un librito que se llama Educación y Lucha de Clases de Aníbal Ponce, en donde nos cuenta cómo se educaba al niño en las diferentes etapas. Y en esta etapa que estamos viendo ahorita, se educaba al niño desde, bueno, desde sus papás, vamos a cazar, vamos allá. O sea, no se le enseñaba desde lo teórico, sino vamos a hacerlo. Andaban con ellos en todos los lugares y así es que el niño se iba involucrando en lo que significaba la comunidad, porque para esas personas lo más importante era que la comunidad sobreviviera, no tanto que el individuo, porque todavía eran muy débiles. La diapositiva 7, el ser humano es moldeado por su sociedad y cultura, y tienen ustedes diferentes expresiones culturales que nos deben hacer pensar en evitar el etnocentrismo cultural. Se lo voy a anotar en el chat, esa palabra, etnocentrismo cultural. ¿Y eso qué significa? Pensar que lo que nosotros hacemos como cultura es lo único que puede existir o es lo mejor. Un sociólogo, una persona que tiene estudios académicos debe evitar lo más posible perder la objetividad.
hay universales culturales. Universales culturales es, uno, la vestimenta, sí, pero no nos vestimos igual en determinados espacios geográficos. Por ejemplo, ustedes han visto que en algunos países árabes las mujeres se cubren completamente, ¿verdad? Que es usan una burka. ¿Qué opinan de eso? Vamos a ver quién quiere contarnos algo. Ya sea por micrófono o por chat. No hay ningún problema. Uno de los varones y una de las niñas, escriban ahí en el chat, escriban lo que ustedes piensen, no se preocupen, escriban. Vaya, mientras escriben, yo les digo otra vez la pregunta. ¿Qué opinan ustedes de que en esos países árabes a las mujeres se les inste a usar la burka, es decir, andar todas cubiertas? Mientras que usted puede ver a las suecas y a los suecos, por ejemplo, cuando vienen aquí al Decameron, todos se quedan así, ¿ves? Con los ojos así, porque ellos andan casi desnudos y no tienen ningún problema. Mientras que el salvadoreño, cuando va a una piscina, por más que en el letrero diga, por favor, solo usar traje de baño, no sé qué, las chicas y los chicos andan con sus calzonetas un poco cubiertos, les da un poco de pena a algunos usar un traje de baño. Entonces, esas son como las diferencias que nosotros encontramos, pero todas son correctas. Ya vi que no se animan a escribir, así que por eso, vamos a ver. Dice que según la cultura, cuando una mujer está soltera debe cubrirse por completo hasta la cara, dice. Mientras que la que ya tiene pareja no se cubre en la cara. Vio una noticia, dice Esmeralda, donde en ciertos países ya habían tipo aprobado un derecho que la mujer ya no ande. Es cierto, en algunos países, fíjense que en algunos países árabes todavía hasta hace poquito no se permitía a la mujer conducir. O sea, había mujeres millonarias, sí, dueñas de empresa y todo, pero que necesitaban del chofer o de un empleado para que la llevara a su oficina, porque prohibido totalmente que la mujer conduzca. Puede ser por su cultura o creencias o alguna religión. Muy bien, entonces, sí, y uno tiene que analizar, a veces son cuestiones geográficas. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en el desierto, necesitaríamos, tanto los varones como nosotras las mujeres, andar cubiertas de nuestro rostro, porque la cuestión de la arena y cubrirse, que no llegue, a la cuestión del sistema respiratorio. Entonces, hasta esas cosas se deben valorar cuando uno hace estudios de por qué se visten de determinada manera, por qué comen de determinada manera. Fíjense con esto del COVID-19, se está hablando de Donald Trump decía el virus de Wuhan o el virus chino, y lo decía en una forma despectiva, porque hacía un enlace a esa cultura, ¿verdad? Y luego todo el mundo le iba a tener miedo a los chinos. Y luego se dijo, es que los chinos, ¿cómo comen ellos? Y es cierto, los chinos, para ellos, en su creencia, mientras más vivo está el animal, mejor. O sea, mientras más fresquito está, mejor. Y por eso es que ellos tienen unos grandes mercados en donde se puede encontrar cualquier animal vivo. ¿Sí? Esa es parte de su cultura. Ahora, ¿cómo hace un país como este para solventar esos problemas? ¿Usted cómo les dice, miren, esa costumbre que es milenaria, la vamos a quitar? Y China es un país que nos lleva a nosotros en conocimientos y en todo 80,000 años. Pero fíjense cómo prevalece la cultura. O sea, más allá de que es un país que puede construir lo que se le antoje y tiene el dinero que quiere y es segunda potencia y todo lo demás. Como dice Melvin, perro que ladra todavía está crudo, dice el chino. Ay, niño, te va a quedar grabado. Sí, bueno, comen de todo. En cambio, los salvadoreños, para nosotros es bien difícil poder variar nuestra dieta. Pollo, ya tenemos como bien 3, 4 cosas.
Ya en algunos lugares venden pupusas de carne de conejo y a la gente queda así, uy, ranas, no, como que muy exótico. O sea, no somos capaces de variar, y en cambio ellos es todo lo contrario. Elsa dice que hay países en donde la opinión de la mujer no cuenta. Y sí, hay muchos países en donde todavía se está luchando porque sus derechos sean, porque los derechos de la mujer sean universales, que ese es el problema, que los derechos de la mujer a veces se dan en un espacio geográfico y no han logrado avanzar al mundo. Dice Elsa que es una desobediencia, hay lugares en donde son castigadas, sí, la situación de la mujer en muchos países pues todavía es muy delicada, son costumbres que vienen quizás, fíjense que no de los inicios, ya lo vimos en las primeras etapas de ser humano, hombres y mujeres hacían cosas diferentes, pero no habían diferencias sociales. Quizás es más de la cristiandad en adelante, de la Edad Media, en que se vienen dando estas situaciones de atropello a lo que hacen las mujeres en todos elementos, aunque sean mujeres de clase alta, siempre hay derechos que no se sostienen. ¿Por qué tarda tanto la sociología en aparecer? Todo este tiempo antes de la Edad Media, el ser humano vivió, digamos, en unas sociedades que se sabía qué esperar. O sea, no había un motivo como para cambiar lo que se estaba haciendo. Hay como parteaguas en las diferentes culturas o en los diferentes momentos históricos. Por ejemplo, esto que nosotros estamos viviendo del COVID-19, señores, esto es histórico. Esto es histórico. Y esto yo creo que se va a ir repitiendo, ciertamente, ¿verdad? Pero es histórico. Para nosotros esto va a significar un cambio en todo lo que hacemos, en todo. Cómo nos vemos unos a otros, cómo nos vemos entre los países, cómo manejamos los sistemas sanitarios, etcétera, etcétera. Es un cambio total. Entonces, después de esto, por supuesto que van a salir expertos o gente teorizando acerca de lo que ha sucedido y que vean que nosotros no hemos pasado nada todavía. Todavía está, o sea, lo que vamos a vivir en El Salvador todavía lo desconocemos, no estamos en lo peor, pero sí sabemos que el mundo entero ya cambió a raíz, no de una guerra, sino de una enfermedad, ya cambió el mundo. En el siglo XVIII también el mundo cambió, no por una enfermedad, sino por la forma en que se entiende el trabajo. Y también ahí les pongo en la lámina, nada se cuestionaba, nada se alteraba. O sea, todo en la Edad Media, cuando lo que habíamos visto de los reyes y los castillos y todo eso, y la Iglesia Católica, pues todo era así inalterado, todo se consideraba que ya estaba dado. Pero en el siglo XVIII se pasa de un trabajo en el campo mucho más cercano al producto a un trabajo en las fábricas o en las fabriles, como dicen los sociólogos, en las fabriles en donde la gente pues tenía que mudarse a las grandes ciudades, a las urbes, y eso significó para ellos que todo había cambiado. Y habían unas personas más, digamos, con mucho más capacidad de observación que los demás, que estaban escribiendo. Estaba Durkheim, estaba Comte, estaba Marx y otros posteriormente, y estaban escribiendo lo que sucedía en el momento. Por eso es que les he dejado la tarea del COVID. Ustedes escriban todo lo que está pasando ahorita, escriban este día, se vivieron aglomeraciones en los centros bancarios tratando de sacar los $300, no sé qué, expliquen, porque nosotros debemos aprender a tener una mirada un poquito diferente que el resto de la gente. Vale que nosotros estamos desde nuestras casas, no estamos desde las calles muriéndonos de hambre ahorita, ¿verdad? No estamos porque una sociedad no alcanza a pensar nada, porque si no se supera la pobreza, no puede usted pensar en educación. ¿Cómo le va a decir usted a una persona que no tiene para el día a día que se esté preocupando por escribir? ¿Cómo va a crear poesía una persona que su principal interés es
no morirse de hambre. ¿Y por qué Europa es Europa y por qué Suecia es Suecia y no sé qué? Porque ya superaron la primera etapa. La primera etapa significa que ya la gente no sufre de hambre. Entonces, cuando se supera la primera etapa, que es no morirse de hambre, vamos a la siguiente etapa, que es la educación. Entonces, nosotros todavía estamos en una fase de la edad media. Miren ustedes eso que está ahí en la lámina. Nosotros no hemos superado la edad media en el pensamiento y no lo vamos a superar mientras las condiciones económicas no sean diferentes. Mientras el casi 80% de la población salvadoreña no tiene acceso al seguro social. Eso ya nos dice mucho. Casi que estudiantes universitarios hay un 12% en este país, 12%, o sea que hay casi 90% que no tiene acceso a la universidad. Entonces, todas esas cosas son elementos que nos debe llevar a pensar cómo superarlos, así que siéntanse dichosos. Hay mucha gente que ya no va a poder asistir a la universidad y bueno, nosotros sabemos qué significa en este país no tener estudios tan siquiera de bachillerato, ¿verdad? Vaya, hasta ahí llegaba la presentación. ¿Tienen algún comentario, niños? Hola, hola mundo. Hola. Hola, licenciada. Hola, Juan. Y no sé quién más habló ahí. No han salido nada, niños. ¿No han salido de sus casas? No. No. No, Rapunzel. No, nada. Tengo miedo. He salido a la tienda que está a una casa. Sí, Estamos peor que Rapunzel. de plano. Y todavía faltan no sé cuántos días. No podemos salir. Lo malo es que algunos sí estamos acatando las leyes y otros no. Y otros no. Y ahí Por eso nunca va a acabar esto porque no hacemos La caso. obligatoria que había puesto era hasta el 12. Sí. No, y como dicen que cada vez que alguien sale, empieza otra vez la cuenta, o sea que de plano no hay que salir. De plano, y si se sale hay que lavarse, hay que bañarse, toda la cosa. Yo voy a cumplir años en cuarentena. ¿Quién más? Entonces, felicidades. Pero todavía no Mi hermano quería que lo lleváramos a la playa. Quería que lo lleváramos a la playa y le dije que un bocal con agua le voy a poner. en la pila no me prende. Liz, ¿cuándo va a cumplir años? El 19 de abril cumplo 35 años. Liz, no le creo. Mi hermano también cumple el 19. Nosotros vamos a estar así. Miren, yo una pizza voy a comprar o algo así. Me voy a así con la cosa. Hay que comprar videollamada, licenciada. Por videollamada. Sí, tenemos que conectarnos el 19. Sí, cabal, no sé Hagamos la palazada. qué terrible. Estamos bien pegados. Todavía falta un montón. Cada quien compra una candelita y la encendemos aquí en la reunión. Y la cama y la casa quemado. Yo compré velitas porque se está yendo la energía. Culpa de la liga, voy a decir yo. Cabal. Va pues niños, hasta ahí hemos llegado. Si quieren se quedan ustedes platicando unos minutos, conversen, cuéntense ahí qué ha pasado. Voy a cancelar la grabación y ya la voy a subir a YouTube y se la comparten a los demás compañeros que no han podido estar. Está bien, Liz, muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Yo mejor me voy ya antes de no poder colgar. Feliz noche, Lick, adiós. Feliz noche. Adiós, Liz, feliz noche. Adiós. Adiós, Sofi. Adiós. Adiós, feliz noche. Sueñan con Feliz noche. Adiós.